Queridos amigos de Contexto. Hoy volvemos con el tema médico. Es el tema que más nos preocupa en este momento por esta pandemia del COVID-19. Y hoy venimos con dos médicos, ambos neurólogos. Vamos a darle la bienvenida y a la vez a presentar al doctor Armando Guirado. Armando Guirado es neurólogo, como dije, es internista. Forma parte del equipo del Hospital Padre Villini, del Hospital Plaza de la Salud, del Centro Médico Vista del Jardín. Además, Armando Guirado es profesor adjunto de la Cátedra de Neurología de la Universidad de Santo Domingo, la Autónoma de Santo Domingo. Además, nos acompaña, gracias a esta tecnología, desde la ciudad de Chicago, en Illinois, el doctor Sarkis Morales Vidal, también neurólogo, como dije, es miembro del Loyola University Medical Center de la ciudad de Chicago, está desde allá ahora mismo. Es especialista en neurología vascular y es profesor asociado de la misma universidad, del Loyola University Medical Center. Bienvenidos a Contexto, Armando Guirado, Sarkis Morales Vidal. Con ellos vamos a conversar sobre temas de mucho interés en este momento. Vamos a que ustedes le vean las caras a los doctores que nos acompañan, como les digo, ambos neurólogos, y vamos a hablar con ellos. Yo diría que, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero básicamente yo quisiera preguntarles, primero, ¿cómo puede afectar el COVID-19 a un paciente que desde ya tenga afecciones en el sistema neurológico, en el cerebro, que le haya dado un derrame cerebral, tenga Parkinson, lo que fuese? ¿Cómo le puede afectar a este paciente el COVID-19? Por otro lado, quisiera saber, a un paciente sano o aparentemente sano, le da el COVID, se salva, puede quedar con afecciones al sistema nervioso. Y tercero, esta que es la causa aparentemente más común de muertes con el COVID-19, que es la famosa tormenta de citoquinas, que es nuestro cuerpo reaccionando supuestamente primero contra el virus, pero luego nos ataca a nosotros mismos. ¿Cómo puede esta tormenta de citoquinas afectar a cualquier paciente y por qué se produce? Bienvenidos, doctores, me alegro mucho. Bueno, Armando Guirado me ha traído al doctor Sarkis Morales Vidal desde allá. Son ambos doctores jóvenes, dominicanos, excelentes médicos, y nos place mucho tener esta entrevista vía remota con ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar, bueno, ¿qué te parece, Armando, si comenzamos con Sarkis, ya que está más lejos? A ver, primero que también me gustaría, obviamente, con Sarkis hablar de cuál ha sido la experiencia como médico de allá ustedes en el hospital y específicamente en el departamento de neurología con el COVID-19. Y vamos alternando, hablando de estas dos preguntas y luego de la tormenta de citoquinas en los pacientes. Doctor Sarkis Morales, adelante. Ok, bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, primero que todo. Y bueno, uno de los desafíos más importantes es que los pacientes obviamente tienen miedo de ir al hospital, tienen miedo de salir, tienen miedo de tener contacto con cualquier persona. Y bueno, yo me voy a enfatizar más en la parte del accidente cerebrovascular o el ictus. Y a la audiencia tienen que actuar rápido. Es una emergencia, si cualquier persona tiene un comienzo súbito de pérdida del habla, pérdida del movimiento de un lado del cuerpo, o se le tuerce la cara, tienen que llamar al 911, tienen que ir a la emergencia inmediatamente porque son 2 millones de neuronas que se mueren cada minuto que pasa. Wow. Y bueno, empezando con esa parte, lo que es el triaje prehospitalario ha sido un desafío bastante grande. Y bueno, obviamente estos pacientes hay que atenderlos bastante rápido, pero a la misma vez el personal médico tiene que protegerse. Y
lo ideal es que el paciente vaya en una ambulancia y más o menos los paramédicos o otro personal ya más o menos le haya hecho un cuestionario al paciente si tiene tos, si tiene pérdida del olfato. Y Armando, el doctor Guirado, va a expandir en eso. Pero con eso, de fiebre, obviamente, ya más o menos uno sabe si uno como proveedor tiene que protegerse. Por lo general, hay códigos ya de accidente cerebrovascular que están bastante bien establecidos, particularmente los pasados meses hemos mejorado. Y bueno, lo más importante sería asumir que el paciente tiene la enfermedad del coronavirus hasta que sea por lo menos rule out o excluido. Bueno, suena fácil, pero no lo es. No, no es nada fácil. Tienen que ir a la tomografía inmediatamente y bueno, solo decirte, el otro día yo cuidé a un paciente y empezó a convulsionar en la emergencia y bueno, todo el mundo estaba ayudándolo y luego nos enteramos de que el protocolo no siguió perfecto y bueno, entonces salió negativo, no tuvo coronavirus, pero Menos mal. todo el mundo estaba obviamente al lado del paciente. Y bueno, Este paciente llegó con un cuadro de un derrame cerebral y por la rapidez no se tomó en cuenta que pudiera ser provocado o no por el coronavirus, ¿no? exacto. El paciente, por el punto de vista clínico, más o menos se asumió que no tenía tos, que no tenía fiebre, pero tenía un problema del habla, lo cual limitó nuestra conversación o obviamente el triaje prehospitalario. Y mientras él venía de la tomografía, esencialmente empezó a convulsionar y bueno, ahí fue que todo siguió. Todo salió bastante bien luego de eso, pero Pasaron un susto, ¿no? me imagino que a todos los médicos más o menos están viviendo algo parecido. Y bueno, para todo el mundo lo importante del accidente cerebrovascular es que el mejor tratamiento es mientras más rápido tratemos al paciente. O sea que tenemos que en verdad tratar de no retrasar el tratamiento médico. Y sí ha habido una disminución en los pacientes con ictus isquémico al hospital. Y más o menos las estadísticas de China y me parece que en Italia también fue un cuarto de los pacientes, un 25% de pacientes que no estaban yendo al hospital. Porque tenían o miedo de contactarse o otras cosas y obviamente pues el pronóstico es mucho peor si se retrasa la visita al hospital. Entonces, Sarkis, te voy a interrumpir para que se vaya entendiendo un poquito. Fíjense, y ahí quiero la ayuda de Armando Guirado. Fíjense que el doctor Morales Vidal ha planteado varios problemas en uno. Primero, un paciente que va con un derrame cerebral, como le decimos nosotros, un accidente cardiocerebral, un accidente cerebral, que no se sabe si tiene COVID o este accidente es producido por COVID y se atiende rápidamente sin los protocolos, porque es algo que hay que atender muy rápidamente. Entonces, primero habría que preguntarse qué tantos pacientes pueden llegar con un accidente cerebrovascular y al mismo tiempo tener COVID. Si a ustedes les ha pasado, este paciente no lo tenía, pero fíjense como el doctor ha explicado, que al no poder hablar muy bien, pues tampoco se le puede hacer pues todas las preguntas adecuadas y demás. Entonces, ahora le doy paso a Armando, al doctor Armando Guirado, que también es neurólogo, y le pregunto al doctor Guirado, ustedes aquí han tenido casos que han llegado, y después quiero que Sarkis también me abunde, han tenido casos que han llegado con derrame cerebral o han tenido noticias de personas que han llegado con derrame cerebral y también tengan el COVID y pudiese haber sido producido por un derrame cerebral o pudo haber sido coincidencia que tengan las dos cosas. Háblenme un poco sobre esto. Sí, un saludo especial. Gracias por la invitación. Pues hay que tener en cuenta algo, que el COVID-19 puede producir lo que se llama el estado de hipercoagulabilidad. Entonces, asociado al aumento del llamado dímero D.
ya hay un conocimiento general en la población. Yo creo que la gente ha estudiado bastante y ha escuchado Sí, hablar del dímero D, de la ferritina también. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Este es lo que yo llamaba la tormenta de citoquinas que aumenta este tipo de células, ¿verdad? Y ahí es que da la inflamación que pudiese ser en el cerebro o en el corazón. ¿A eso qué te refieres, Armando? Sí, la tormenta de citoquinas es la respuesta inmune realmente. Exacto. O sea, es una respuesta inmune muy fuerte, que eso puede provocar incluso enfermedad más que el virus mismo. Es importante entender cómo funciona ese virus, porque de eso depende todo lo que vamos a hablar acerca del accidente cerebrovascular. Sí. Lo que pasa es que el virus, que sabiendo que es una partícula microscópica, las personas no lo pueden ver. Eso es importante para entender la transmisión. Solamente tiene el RNA de una sola cadena. Explica Y, cuál es la diferencia, RNA y la otra es y DNA, también tenemos DNA. DNA. Explícalo, lo hemos explicado antes, pero explica la diferencia. Son los ácidos ribonucleicos. Lo que va a hacer con el RNA es que va a utilizar el material, su propio material genético para reproducirse dentro de la célula Exacto. del organismo. Entonces, dentro, por fuera, tiene como una glicoproteína, que es como su anclaje. Entonces, ¿qué pasa? Ese anclaje lo va a utilizar y va a ir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Luego de eso, entonces se va a producir un aumento de ese vasoconstrictor. Los vasos sanguíneos se van a alterar. Entonces se va a producir una menor perfusión, o sea, va a haber alteraciones de la perfusión. Sí. Teniendo en cuenta que estas células se expresan principalmente a nivel del pulmón. O sea, hay mucho de esos receptores a nivel del pulmón, sobre todo de la parte baja, de las vías respiratorias inferiores, en el riñón y en el intestino. Y dentro de los vasos sanguíneos que también están en el cerebro. Entonces, producir este aumento y también teniendo en cuenta que es un síndrome en el cual hay un distrés respiratorio severo, agudo, va a haber una disminución del aporte de oxígeno. Y como sabemos, el oxígeno es el principal combustible, o sea, realmente es lo que le da energía al cerebro. Entonces eso permite que se pueda haber un daño hipóxico, sobre todo en los pacientes graves que se han complicado, y en algunos de ellos se van a ver eventos cerebrovasculares también. Otra cosa que puede pasar también es que pacientes que nunca han tenido convulsiones también convulsionen por primera vez. Ahora, eso no quiere decir que aquellos que tengan epilepsia tengan un riesgo mayor que la población. No, no quiero decir esto. No tienen un riesgo mayor realmente. Ni Tienen que tampoco seguirse alguien, tomando sus medicamentos. ni tampoco, Armando, alguien que le haya dado antes un derrame, lo que le decimos nosotros un derrame cerebral, o tenga, qué sé yo, problemas de vasculitis o cualquier otra afección de este sistema. Cuando hay una afección cerebral previa, ya sea que haya una lesión, como cuando hay un derrame cerebral, un ictus, o que haya, por ejemplo, también demencia, como los pacientes con Alzheimer, cuando hay una alteración a nivel sistémico, o sea, de todo el cuerpo, ya sea por una baja del oxígeno o porque haya fiebre, porque haya cualquier tipo de infección, ese déficit que tiene el paciente, esa dificultad que tiene para recordar, puede empeorar, o sea, va a empeorar. Y por lo tanto, el paciente puede presentar lo que se llama la encefalopatía. Empieza a sentirse confuso, no sabe dónde está, no encuentra las palabras, puede incluso hablar incoherencias. Entonces, esas enfermedades que ya tenía antes pueden empeorarse, o sea, pueden profundizarse su cuadro clínico por el estado de fiebre, por el estado que tienen de hipoxia también, que no está llegando bien ese oxígeno, porque tienen una neumonía, por ejemplo, por COVID en este caso.
Aunque hemos visto algunos casos, como uno que me presentó el doctor Morales, en el cual el paciente no tenía en realidad una neumonía como tal y presentó un evento cerebrovascular y era un paciente COVID-19 positivo. Positivo, sí era positivo. Sí. Sí, sí. Explica entonces, Sarkis, cuál fue, si tienes alguna gráfica la vamos a añadir también, qué pasó con este paciente. Vamos a describir las fases de la enfermedad y cómo afectó esta parte del COVID, si ayudó a que pasara el derrame, si fue antes, después, explícanos, por favor. Sí, bueno, a mí me parece que esta es la parte más interesante de mi punto de vista, porque la pregunta es si el COVID y la enfermedad cerebrovascular, ¿hay una asociación, una relación Exacto. tal, o es una asociación que precipita la condición, como estaba diciendo el doctor Guirado, o es una relación causal? En otras palabras, el COVID causa directamente el ictus, el derrame cerebral, el infarto cerebral. Y bueno, obviamente incidental, sí, hay casos, pero es difícil de probarlo. En cuanto a factor precipitante, ya la experiencia que tuvo la ciudad de New York, obviamente aprendimos mucho de ellos porque tuvieron bastantes casos. Y hubo un estudio, me parece que para el profesor Chari, que hubo como 3.000 y pico de pacientes. Y lo importante es que esos pacientes que ya tenían antecedentes previas hemorragias, hipertensión, diabetes, que sufrieron de ictus cerebral, la mortalidad era mucho más alta. O sea que estos pacientes están en un estado delicado. Por otra parte, que a mí me parece que es muy interesante, es la asociación causal. Sí hay casos en los cuales los pacientes no tienen ningún factor de riesgo y tienen el COVID y entonces tienen un ictus cerebral. El paciente que le mostré al doctor Guirado tenía 31 años de edad, totalmente saludable, y vino a la emergencia por dolor de cabeza. De hecho, lo mandaron a la casa la primera semana. Volvió la segunda semana cuando lo vimos, el equipo de neurología, y le encontramos una trombosis, básicamente todas las venas de su cerebro. ¿Murió el paciente? No, está bastante... Wow, pero qué bueno. O sea, es una buena noticia entonces. Porque Sí. un paciente con una trombosis a nivel cerebral que tuvo una semana en la casa que esté mejorando es una gran noticia. Sí, de hecho, lo mantuvimos en el hospital por 2 semanas, después lo mandamos con anticoagulación y, bueno, toco madera, que todo salga muy bien. Amén, que así sea. Y bueno, estamos obviamente aprendiendo de este virus, pero en cuanto a la asociación causal, como estaba diciendo el doctor Guirado, a mí me parece que sí hay un estado de protrombosis directa y se asocia a básicamente la disminución de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y eso conlleva a unos niveles elevados de angiotensina 1 y angiotensina 2, los cuales son protrombóticos, proinflamatorios y también causan vasoconstricción. Ahora, por otro lado, yo, en mi opinión, el uso de los medicamentos que son inhibidores de la angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 1, pueden que ayuden esta fisiopatogenia porque aumentan los niveles de otras sustancias que se llaman angiotensina 1,7 y 1,9, que tienen el efecto opuesto. Son vasodilatadores, antiinflamatorios. Y bueno, como referencia en el New England Journal, de la revista de Nueva Inglaterra, el doctor Lubo creó un diagrama que básicamente lo sumariza, lo repasa bastante bien. Y bueno, por esa razón, yo creo que el estado de hipercoagulabilidad directamente tiene un efecto, y en mi opinión, un efecto causal de trombosis cerebral, tanto arterial como venosa,
Lo que me estabas preguntando al principio de nuestra experiencia, algo que me parece muy importante. Nosotros, al principio de la pandemia, cuando veíamos a estos pacientes con trombosis de vasos grandes, tendíamos a anticoagularlos. Estos son pacientes que tienen infartos bastante grandes. Lo que vimos fue que bastante de ellos desarrollaron un sangrado. Y eso nos hizo cambiar nuestro manejo. Entonces, a menos que el paciente tenga una trombosis pulmonar o venosa en otro lado, lo cual sí requiera anticoagulación más alta. Entonces, nos limitamos cuán agresivo estamos siendo ahora mismo en el estado agudo. Pero es bastante complicado. O sea, doctor Morales Vidal, hay que tener mucho cuidado en lo que son las cantidades, ¿no? De cuánto anticoagulante se le va a dar a un paciente, y nos estás explicando cómo quizás es más delicado, según entendí, me corriges, cuando son accidentes o coágulos en el cerebro, porque puede tener un sangrado, un derrame. Distinto así es en el pulmón o en otro lugar. Exacto. Y bueno, el tamaño del infarto también juega un papel. Mi práctica, yo he hecho bastantes cosas dependiendo del paciente. Hasta ahora todo razonablemente bien, pero en cuanto a cuál es mejor, si la heparina o la enoxaparina, es un poco de debate, pero me parece que la enoxaparina está ganando favor en los pacientes que requieren anticoagulación. Pero, como ¿Has visto diferencia entonces entre los anticoagulantes? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, lo que más nos concierne a nosotros es la hemorragia cuando tratamos a estos pacientes. Y ahora, si el paciente no tiene una trombosis venosa obvia y es solamente un infarto arterial, le estamos dando aspirina y no estamos siendo tan agresivos como al principio. Wow. ¿Y se resuelve con aspirina? Los casos varían bastante. Una cosa que obviamente es importante mencionar es que la mayoría de los pacientes que presentan con accidentes cerebrovasculares en emergencia sin síntomas de COVID respiratorio, lo más probable es que no tienen COVID. Sí, pero claro. Que si lo tienen, entonces lo mejor es tener cautela. Claro, tratar a todos como si lo tuvieran para descartar y que no haya más contagios, tanto entre los mismos pacientes como entre la unidad médica. Entonces, nos vamos a ir a la pausa, pero yo quiero tener claro todo esto que hemos hablado. Primero, que lo mismo que ha dicho el doctor Morales Vidal, que sí, bueno, porque la mayoría de los pacientes con derrame cerebral u otro problema llegan sin COVID, pero también hay personas con COVID que llegan producto del COVID-19 con derrame cerebral. Esto es lo que queremos establecer, esta causa. Nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, tanto el doctor Armando Guirado como el doctor Sarkis Morales Vidal, vamos a hablar un poco de esas fases de la enfermedad, en este caso de COVID, relacionado con ictus o derrame cerebral. Cómo va caminando para nosotros poder pues, darnos cuenta a tiempo. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos inmediatamente. Amigos, continuamos este programa con los doctores, ambos neurólogos, Sarkis Morales Vidal y Armando Guirado, y hablábamos sobre la relación entre enfermedad cerebrovascular y COVID-19. Hemos visto que hay alguna relación entre ellas, y se ha visto casos entre ellas, y se han visto casos en que un paciente ha llegado con ambas cosas. Se estudia en este momento si hay una causa-efecto entre el COVID y accidentes cerebrovasculares en algunos pacientes, por supuesto. Armando, Sarkis, doctores, me gustaría que ustedes explicaran, cuando esto sucede, cuáles son las fases, las etapas que tiene un paciente hasta llegar al hospital o durante esté en el hospital, desde que tiene el virus hasta que se sana. A ver, vamos a comenzar con el doctor Guirado.
Sí, yo pienso que también es bueno que la población recuerde lo que ha pasado en la humanidad. O sea, esa sería la primera fase, donde el virus no existía en el ser humano, porque es un nuevo coronavirus. Ahora mismo tenemos 7 que ya nos han afectado. Ya tuvimos 3 con este nuevo, que es el SARS-CoV-2, que han causado una enfermedad muy grave que ha llevado a la muerte a muchas personas, a cientos de miles de personas ya alrededor del mundo. ¿Y qué pasa? Que se ha producido por una zoonosis, que lo que quiere decir la palabra es una Exacto. enfermedad que existía en los animales y pasó al ser humano. Porque yo he comparado, la humanidad se ha puesto como en la película del guardaespaldas, donde estaba Whitney Houston, no sé si acuerdan Sí, esa parte de la película, donde el sí, guardaespaldas se atravesaba sí, y la sí, sí. herida se le provocaba al A guardaespaldas. él, claro. Entonces, y él caía. Entonces eso ha pasado con la humanidad, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido un contacto con los animales demasiado cercano, como ocurrió, por ejemplo, en este mercado de Wuhan, en esa provincia de China. ¿Qué pasa? Que ellos ahí tenían un contacto muy cercano, tanto con animales sacrificados, con animales muertos o animales vivos, a los cuales muchos alimentaban, que finalmente iban a ser de parte de la medicina china. Aunque la genética de este virus es un poquito diferente a la que está en el murciélago, o sea, que ha mutado, pero hay que tener en cuenta que los virus mutan muy rápido. Sí. Este Entonces, podría seguir finalmente, del mutando, murciélago Armando. se cree, Sí. sí, puede seguir mutando, claro está. Incluso la vacuna que tal vez se desarrolla ahora, puede Ujú. hacer que dentro de un año tengamos que desarrollar una nueva vacuna para entonces combatir una nueva cepa que pueda haber. Entonces se creía que había pasado del murciélago al pangolín, que es una especie de armadillo, y luego en China en realidad se usa el pangolín para la medicina, y luego entonces haya pasado al ser humano. Entonces va a haber un periodo en el cual el paciente va a incubar el virus, que es aproximadamente de unos 4 a 7 días. Luego de ahí va a empezar la etapa sintomática. Dentro de la neurología vemos que el paciente presenta muchas veces la cefalea, el dolor de cabeza. Desde las primeras series que se vieron en China, se vio que además de la cefalea también tenían disminución de la olfacción o no podían oler nada, anosmia, y también eso les alteraba el gusto. Sí, y estas son manifestaciones neurológicas, Armando, O llegaron, sea, ¿verdad? tenían una ageusia o una hipogeusia. Sí, Si realmente son manifestaciones neurológicas, la cefalea es un poquito universal, o sea, que se sí, la puede ver cefalea sí. inclusive en la influenza, por ejemplo. Sí, pero la anosmia llamó la atención hasta que finalmente en Europa se hizo un registro donde se vio que hasta el 80% podía tener cierto nivel de alteración del olfato durante ese periodo donde inician los síntomas. Que al Entonces principio luego se puede complicar. cuando llegó, cuando estaba en China, todavía no teníamos este dato de que la pérdida del olfato y del gusto era uno de los síntomas con los que podíamos identificar la enfermedad. Esto lo supimos ya después. Realmente sí, ellos se dieron cuenta, pero en muy poca cantidad, porque quienes hicieron el estudio en realidad no estaban enfocándose en eso. O sea, lo encontraron porque fue referido por los pacientes. Pero luego que se hizo un estudio directamente para evaluar si en realidad el paciente lo tenía con escalas, entonces los otorrinos sobre todo se dieron cuenta de que había una gran proporción de la misma. Eso mismo pasó con el estado mental también, porque algunos de los pacientes se confundían. Sí. Entonces, luego ya las series que se hicieron más tarde en Europa, nos dimos cuenta que habían subido la cantidad de casos que tenían esa encefalopatía. Entonces, la presentación puede ser muy variable, pero la mayoría de los pacientes van a cursar con este síndrome respiratorio severo agudo, donde van a tener una neumonía, que es importante hacer la tomografía del tórax. Incluso hay algunos
en algunos países se ha tomado la técnica de que el paciente con un derrame cerebral, además de hacerle la tomografía del cráneo, también le hagan uno del tórax. Sí, muy bien. Por el estado, sobre todo ha tenido el periodo de fiebre o de cefalea también. Pero es tan variable y hemos visto casos en los cuales no se ha tenido ni fiebre, una fiebre muy leve. El paciente en realidad sí tenía una enfermedad por coronavirus. Tengo una experiencia de 2 casos que nos llegaron por la emergencia, nos los interconsultaron y el paciente lo que había tenido era desmayos, los llamados síncopes. Había perdido la conciencia en varias ocasiones, entonces se le tomó el oxígeno. Nos dimos cuenta que tenía el oxígeno bajo, reportó que en una ocasión había tenido cefalea y fiebre anterior y el paciente era un paciente en realidad por COVID-19. Entonces, luego el mismo paciente puede cursar con una encefalopatía hipóxica que necesita una ventilación y finalmente entonces producir daño cerebral. Una pregunta. Aunque como hemos visto, sí. Una pregunta. No, solamente... Tú vas a seguir, Armando, ahora. Una pregunta a ambos. ¿Nosotros podemos parar que no llegue la enfermedad a tener esta coagulación si tenemos un tratamiento adecuado o como no tenemos una prueba de cuál es el tratamiento adecuado, el que va a afectarle a nivel con coágulos y demás, le va a dar como quiera? ¿Pudiéramos tener esto determinado? Oye. Bueno, yo pienso que lo mejor es el tratamiento a tiempo. O sea, si establecemos mejoría de los parámetros respiratorios, en la sangre, cómo están los gases arteriales, un paciente que desde que tiene síntomas acude al médico, recibe tratamiento, ya lo que tenemos hasta ahora. Entonces, yo pienso que sí, que puede mejorar. Ahora, cuando ya Sakis hablará de eso, cuando hay un accidente cerebrovascular es de tipo súbito. O sea que no podemos decir o pronosticar que se va a dar, sino que se presenta de una forma súbita y en algunos pacientes se han presentado sin tener síntomas previos. Entonces le pregunto al doctor Sarkis Morales Vidal. Sarkis, allá en los Estados Unidos, las noticias que ustedes han tenido de esta relación de pacientes con COVID y accidentes cerebrovasculares, ¿cuál es la proporción y cuál es el protocolo de los tratamientos que se han ido aplicando? Sabemos que incluso hay todavía mucha contradicción entre los tratamientos, que ha cambiado mucho. De hecho, de este lado aquí la OMS dice, bueno, como es normal, no lo estoy diciendo como una crítica, dice una cosa hoy y otra a la semana, porque son cosas que están en investigación, tienen que cambiar. Hay inclusive protocolos no aprobados por la OMS, que se le llama, que son protocolos de, ¿cómo se llaman? Como de auxilio, algo así, o sea, que no están probados. ¿Cuál es ahora la evolución de estos medicamentos y hasta qué punto pueden evitar estos accidentes cerebrovasculares o coágulos? Sí, bueno, te voy a contestar la pregunta combinada con lo que enfatizaste al principio, que me parece que es extremadamente importante, porque la mayoría de los estudios están basados en pacientes que tienen una enfermedad del coronavirus moderada o severa. Sí. Casi todos los pacientes que tienen síntomas leves, la verdad que el tratamiento es muy básico. Hidratación, se mantengan en cuarentena, disminuir la diseminación de la enfermedad. Ahora, hay una editorial, de hecho, en el New England, de que le dicen, bueno, ¿qué tal si le damos a estos pacientes medicamentos mucho más temprano, antes de que se empleen? Exacto. No sabemos. No sabemos si es bueno o malo. Obviamente el costo va a ser tremendamente alto si tratamos a todos los pacientes con enfermedad leve. Sí. Pero bueno, uno de los medicamentos es el Remdesivir, obviamente. Claro, que es muy caro. La información está más en casos moderados a severos. Y una de las críticas es esa. En cuanto
a la tormenta de citoquina, a mí me parece que hay un medicamento que es para la artritis reumatoidea, que está en estudios clínicos ahora, el tocilizumab. Ese es para la artritis reumatoide, Para la el artritis, tocilizumab, que es el que estamos usando aquí, Sarkis, en lugar del remdesivir, porque este no nos llega, además que es carísimo. Pero aún el tocilizumab es muy caro también. sí, y bueno, la idea ahí obviamente es parar esa respuesta inmune, es un bloqueador de la interleucina 6. Y bueno, tu pregunta es challenging, es difícil de contestar porque obviamente no queremos que los pacientes se enfermen, pero ahora mismo la data que tenemos es de que tratemos a esos pacientes que empiezan a ampliarse más que los que tienen síntomas leves. Y la verdad que la mayoría de las personas pues sí se mejoran sin fallos respiratorios, etcétera, pero hay ciertos tipos de personas y me imagino que ya hayas hablado en otras discusiones de los pacientes que tienen el grupo A. Sí, es cierto esto, es definitivamente cierto que los pacientes del grupo A son más vulnerables. Bueno, yo soy grupo A. Yo soy grupo A también, yo soy pero A negativo. Me han dicho que son los A positivos, ¿es Yo soy cierto? A positivo, sí, exacto. O sea, los A negativos no son tan proclives como los A positivos. Esa es la evidencia y bueno, se revisó varias veces, en mi opinión, yo pienso que sí hay una asociación, y bueno, pues, pero yo tengo el punto de vista que yo soy A positivo, entonces... ¿Y por qué es proclive el que sea un A, B, O? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre este tipo de sangre y el COVID? Independientemente de que no lo sabemos, yo sé, pero ¿cuáles son las características que pudiera tener un tipo de sangre para ser proclive a cualquier tipo de virus? Y la verdad que no te puedo responder esa pregunta. No sé, Armando, si sabes algo de la fisiopatogenia en cuanto al grupo A y la susceptibilidad de severidad de COVID. Eso sería una pregunta importante para un hematólogo, ¿verdad? Tal vez sí, pero Quizás bueno, no lo sabe todavía. no te puedo contestar esa pregunta. Sí, sí. Bueno, pero esto es algo que está en estudio. Es que es difícil la respuesta, me imagino. Es una pregunta, Sarkis. ¿El tocilizumab y el remdesivir son equivalentes? Bueno, no, son dos medicamentos diferentes, pero y todavía estamos esperando obviamente los resultados del estudio clínico, el ensayo clínico de tocilizumab. A mi entender todavía no lo han publicado. El que publicaron en China eran solamente de 15 pacientes y el que van a publicar ahora no es tan grande, pero son como casi 300 pacientes. Pero lo que me han dicho mis colegas es que sí, algunos lo usan como protocolo y varía, verdad que el manejo varía bastante. Lo otro que te iba a decir es que hay también evidencia con los esteroides. Sí, claro. Y de hecho, este paciente que estaba mencionando anteriormente, yo le di esteroides por un corto periodo de tiempo porque 10 días después de que tuvo la trombosis cerebral desarrolló fiebre y no tenía síntomas respiratorios, pero le hice una tomografía del pulmón y sí tenía un poco de inflamación. Y bueno, no tenía ninguna otra razón de tener fiebre, excepto de que tenía el coronavirus. Y mi pensar fue que si la tormenta de citoquinas iba a estar empezando en ese estado, lo mejor es que yo suprimiera el estado inmune con los esteroides. Y bueno, hasta ahora le está bien, así que esperemos de que... Que mejore del todo. Una pregunta importante, Sarkis. ¿Cómo es que cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro sistema autoinmune reacciona de una manera exagerada, como es en el caso del COVID-19 y de otros casos, cómo es que parando o sea, inmunosuprimiendo estas células, mejora? Entonces ya una vez está adentro, ya no necesita que nuestro cuerpo siga peleando con el virus. Bueno, a mí me parece que en verdad la parte
que es de más severidad en el paciente, es la respuesta inmune. Más que, en verdad, la infección viral, es esa respuesta inmune, esa tormenta de citoquina, y que algunos pacientes La desarrollan. están más susceptibles a otros, porque como sabes, hay muchas personas que ni se enteran, que le dan el coronavirus y están bien. De hecho, yo estoy en Chicago ahora, pero tengo un amigo que un poco más joven que yo, pero le dio a él y a la esposa, y lo único que hicieron fue ver Netflix por 2 semanas y están bastante bien. sí. Pero lo que tiene que entender la población es que no, a todo el mundo no le da ese síndrome leve. Y hay cierto tipo de personas que pueden ser, sí, los más susceptibles son los de mayor edad, con factores de riesgo, pero estamos viendo ahora pacientes jóvenes. Tú acabas de mencionar a este señor que le dio el derrame cerebral el ictus, que tenía 31 años, según explicas. Exacto. Entonces yo creo que lo mejor es que seamos hiperagresivos y mantengamos estos protocolos de distancia social, poniendo las máscaras. Y bueno, ya me imagino que sabes las noticias ahora con las escuelas y... Las escuelas en España, por ejemplo, como ha habido un rebrote tremendo después que estaba controlado el virus. Es totalmente contraproducente hacer esto. Armando, las experiencias entonces aquí en la República Dominicana con los casos y podríamos decir la comparación causa y efecto de COVID-19, accidentes cerebrovasculares o cualquier otra afección del sistema nervioso. ¿Qué podrías decirnos con lo que has visto y las noticias que te llegan? Sí, si supieras que me han llegado pacientes ya que están con COVID activo o que lo han tenido a la consulta incluso, o sea, pacientes que no están tan comprometidos, me han llegado por la cefalea o por la anosmia, Sí. buscando una solución. Realmente muchos responden solamente a medicamentos como el ibuprofeno, le mejora el dolor. Y en realidad la anosmia se va mejorando sola, o sea, es una condición que hasta donde sabemos se afectan esas células epiteliales del olfatorio. ¿Cómo llega el virus al cerebro? Todavía no lo tenemos muy claro. ¿Cómo llega? Se han planteado muchas teorías. Se piensa que a través del bulbo olfatorio, porque en realidad ahí donde entran esas fibrillas de los nervios, próximo a la nariz, ahí en la lámina cribosa del etmoides, es donde no hay continuidad de una capa que recubre el cerebro que se llama dura madre. Entonces se piensa que es por ahí. Pero ¿qué pasa? Que esas células nerviosas no tienen el receptor para el virus, el que hablábamos que era el ECA2, sí, sino las células epiteliales. O sea, entonces, que todavía no hay seguridad. No, todavía no sabemos. O sea, sí sabemos que afecta el endotelio, que afecta a nivel del endotelio cerebral, que hay muchos vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. Sabemos, se pensaba también que tenía una incidencia la afección del virus en el tallo cerebral, donde está el centro de control de la respiración. Sí. Se pensaba que era por eso realmente. Y no. Pero ¿qué pasa? Se han hecho incluso, por ejemplo, el doctor Solomon, debe ser como algo así como Salomón en español. En español. En el Mass General hizo un estudio post-mortem. O sea, tomaron pacientes que habían estado críticos, que murieron por coronavirus, se le hizo un estudio del cerebro a ver si se encontraba, pero no en todos los pacientes se encontró PCR positivo en el cerebro de esos pacientes. Pero sí cambios. No se encontró coronavirus, o sea, no se encontró en sí en las muestras. O sea, en la mayoría de las muestras, en algunas sí, realmente. Pero sí cambios. No fueron muchos pacientes, fueron alrededor de 19 pacientes. ¿En dónde se hizo este estudio? En Massachusetts General Hospital. Entonces allí tomaron esos cerebros, los estudiaron y se encontró que había mucho cambio hipóxico, o sea, de baja de oxígeno en los tejidos. Pero no encontraron
en tantos, o sea, no en todos se encontró, en la mayoría no se encontró el PCR positivo para el coronavirus. O sea, que posiblemente no sea porque el virus alcanza el cerebro, sino por la respuesta inmunológica de nuestro propio cuerpo. ¿Es esto lo que tú quieres decir? Correcto, sí, exactamente. O sea que es más el efecto, incluso de que no haya una cantidad de oxígeno suficiente en la sangre, también de la respuesta hiperinmune que ocurre con la tormenta de citoquinas, el aumento de la interleucina 6, por ejemplo. Eso puede contribuir al daño que ocurra en el cerebro, que pueda llevar a encefalitis. En ocasiones se ha A visto miocarditis. a miocarditis también, muy, O muy sea, el corazón. importante. El síndrome de Guillain-Barré también se ha visto en algunos pacientes, Esto es donde la estuve pérdida de los revisando, músculos de las piernas. Sí. ya se habían reportado 9 casos en una revisión que leí de julio, o sea que puede ser que ya se hayan reportado más casos de síndrome de Guillain-Barré, que es donde la gente pierde la fuerza, tanto de miembros inferiores primero, en la mayoría de los casos, y luego de los brazos. El paciente puede incluso caer en ventilación mecánica por este síndrome de Guillain-Barré, que no es más que el sistema inmune del cuerpo humano reaccionando en la mielina, inflamándola y produciendo una afección de las raíces nerviosas. Y Sí. por lo tanto el paciente puede quedar paralizado inclusive, pero no es la mayoría de los pacientes. O sea, Pero solo realmente afecta a las extremidades en este caso. No, por ejemplo, la mielina del cerebro, por ejemplo. no es porque es una enfermedad del sistema nervioso O sea, periférico. es sistémico, pero se vuelve sistémico y lo afecta a todo. Pero ¿qué pasa? Que puede afectar también la respiración, o sea, puede dar una insuficiencia respiratoria en sí. Bueno, doctores, Armando Guirado, Sarkis, Morales, Vidal. Se nos acaba el tiempo, 2 minutos nos quedan. Algo que parecería muy sencillo, pero creo que es muy importante tratar a este nivel para la población. Al principio se decía que los antiinflamatorios como el ibuprofeno eran contraproducentes. Ahora se dice que el que no toma ibuprofeno es el que le va a ir peor. La hidroxicloroquina, el llamado plaquinol, que ya es una marca, creo que ya es la marca, ¿no? También al principio se recomendó, después se quitó totalmente y creo ahora mismo que hay estudios para saber si realmente son curativos, vamos a decir. Incluso conozco incluso médicos que no quiero decirle a nadie que se vaya a tomar esto, por Dios, pero incluso conozco médicos que se lo están tomando como prevención. ¿Cuál es su opinión? Un minuto y un minuto, vamos a ver, minuto y medio cada uno. Armando. Bueno, eso me parece que es más para un infectólogo. Sí. Mi opinión personal es que todavía no hemos encontrado alguna sustancia que lo prevenga. Y bueno, la data de Rusia me parece que es un poco cuestionable, pero a ver, no creo que tengamos vacunas o ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que esta vacuna que salió hoy, que estamos, bueno, que salió la noticia, que estamos grabando este programa, que no va a salir hoy mismo, estamos grabando este programa hoy miércoles, aquí antes de las elecciones, ¿verdad? ¿Tú crees que esto no es seguro, Sarkis? Bueno, la verdad yo no he mirado la data, no sé, pero creo que solamente tuvieron 70 y algo de pacientes. Y bueno, pues yo creo que hay que ser muy cauteloso con esa información y los pacientes tienen que tener cuidado de poner cualquier cosa en su sistema, particularmente de una manera rutinaria, porque el ibuprofeno tiene efectos adversos, la hidroxicloroquina tiene efectos adversos, una sobredosis puede tener complicaciones. Yo creo que deben de hablar con su médico, que sean evaluados. Hasta ahora no creo que ¿Qué vamos a hacer? darlo de una manera sistémica para prevenir el coronavirus. No creo que hay pruebas para eso todavía. Armando, el ibuprofeno, nosotros aquí en la República Dominicana nos tomamos un ibuprofeno por cualquier cosa, pudiera ser esto venido. Paciente debe ser evaluado porque, por ejemplo, si le hacemos un hemograma y vemos que las plaquetas están bajas, pues ya deberíamos irnos por otra opción. Que,
Entonces, en realidad no hay una forma, hasta ahora no tenemos una profilaxis, o sea, no podemos prevenir por medicamentos que un paciente le dé coronavirus o no le dé. Realmente las medidas de higiene y las medidas de distanciamiento físico son las que han surtido efecto realmente para que la persona no se contagie. O sea que son el lavado de manos, realmente evitar el contacto cercano, por ejemplo, dándose la mano, y también el cuidado al estornudar y toser, y el no llevarse las manos a la cara ni a los ojos. Ustedes saben que he visto varias personas que se han quitado la mascarilla para estornudar. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Sí, yo me he sorprendido, quedé totalmente sorprendido. Dios Porque, mío. sí, no, y lo grande es que se la quitan y no se protegen, o sea, no usan el codo ni nada. Entonces, sobre todo cuando se secretan esas gotas, son las que pueden llegar finalmente a través del aire, porque puede pasar, pero también a través de superficies y sobre todo con la mano, porque tendemos a hacer esto para estornudar o toser. Sí. Entonces, luego le damos la mano y somos realmente personas que pueden ser súper acarreadores del virus, realmente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo creo que ha sido un excelente programa, mucha información. Yo creo que todos nos estamos volviendo un poco médicos. Es como cuando hay crisis económica, que nos volvemos un poco economistas. Ahora todos vamos a ser un poco médicos para poder entender. Pero yo creo que lo más importante es prever el contagio, como bien ha dicho Armando y también Sarkis al inicio. Creo que esto es lo que nos garantiza que estemos a salvo hasta que no venga una vacuna ya probada. Gracias a los neurólogos Armando Guirado y Sarkis Morales Vidal desde Chicago. Gracias por traerlo a Armando. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. Hasta pronto. Muchísimas gracias.